Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la FEPACIDIAS en nombre de Martín y a todo el grupo organizador del evento. Realmente yo no esperaba semejante convocatoria y fui gratamente sorprendido. Bueno, yo quiero hablarles en representación de APAX, que es, como mencionó recién David, es una asociación que se creó hace 3 años aproximadamente a partir de la plataforma regional de soja del Chaco, cuando los productores agrícolas principalmente del Chaco Central nos reuníamos para conversar y cambiar experiencias, empezamos a darnos cuenta de que había muchos problemas y faltas de conocimientos incluso por muchos de los productores y también por muchos de los técnicos que operaban en la zona. Entonces, en función a eso, creamos esta asociación. Hoy son 25 socios que están distribuidos en los 3 departamentos del Chaco. La asociación hoy cubre 28.735 hectáreas agrícolas, 43.435 ganaderas. Pero ¿hacia dónde apuntamos con la asociación? Bueno, ustedes saben que lo que se está buscando con lo que se llama la nueva frontera agrícola, buscamos un desarrollo pleno del Chaco paraguayo. En el Paraguay del siglo XXI no nos podemos dar el lujo de tomar decisiones erróneas en lo que atañe a la economía, sobre todo si se la toma a partir de silogismos engañosos que circulan y atacan a la producción chaqueña principalmente y en general proveniente de países europeos. El Paraguay sabemos que es un país lleno de recursos naturales y con una población creativa y trabajadora. No tenemos petróleo, no tenemos gas, carecemos de una minería en escala, por lo tanto nuestra riqueza deriva fundamentalmente de lo que hacemos nosotros, que es la producción agrícola, ganadera, forestal y por supuesto de la agroindustria proveniente de lo que generan estas actividades. La estabilidad macroeconómica de los últimos 15 años ha marcado una firme tendencia hacia el crecimiento, pero si queremos seguir creciendo, debe darse a través del Chaco. Pero esto solo cuenta, el Chaco, solo cuenta con un 3% de población. Lamentablemente no hay mucho más de 200.000 personas en una extensión de 240.000 kilómetros cuadrados que representa un 63% de territorio nacional, lo que hace necesario que haya gente que quiera ir a trabajar en esa región. Por ello es indispensable que el gobierno siga apostando al Chaco, como lo está haciendo, para que el sector privado cuente con seguridad jurídica, con infraestructura vial, con energía suficiente y con la conectividad necesaria. Hoy en el Chaco contamos con rutas a 1.272 kilómetros de rutas, como les dije, en un territorio que representa el 63%, contra 5.500 en la región oriental. Es evidente que necesitamos generar más rutas, ¿no es cierto? Está en construcción o en duplicación la ruta Transchaco, está en elaboración la ruta de la leche y también la ruta bioceánica. Ahora, por suerte, hay 2.200 de rutas proyectadas, como dice ahí: Pozo Colorado, el Fortín Pilcomayo, el Chacoí, Pozo Hondo, Ábalos Sánchez, Hito 7 hasta la frontera con Bolivia y Bahía Negra, Gavino, Mendoza. Todas esas rutas están ya aprobadas para realizarse, pero todavía no se han iniciado los procesos. Contamos en lo que es agroindustrias con 2 nuevas desmotadoras, aparte de la que ya tiene desde hace años la cooperativa Chortizer, y la de Chortizer en un proceso de ampliación. Está también el proyecto de la planta de aceite, que prácticamente ya ha comenzado. También se habla de un frigorífico en Mariscal Estigarribia, aprovechando las zonas de la ruta bioceánica.
Y un tema muy importante, que en el Chaco se ha creado, afortunadamente para los productores, el concepto de que los servicios deben ser prestados por contratistas y no por maquinaria propia. En general, los ganaderos no cuentan con mucha maquinaria. A veces tienen un tractor, una rotativa, mixers, ¿no es cierto? Pero no tienen herramientas para la actividad agrícola. Y por suerte se han ido incorporando contratistas de la región oriental, muchos del departamento de Canindeyú, otros que están viniendo desde Argentina también, y creo que necesitamos desarrollar más ese concepto para que podamos ampliar las áreas. En el caso de algodón particularmente, hoy contamos con 5 cosechadoras, ¿no es cierto? Y hay mucha gente interesada en producir algodón y preocupada por justamente la falta de cosechadoras. Ahora, cuando nos reuníamos estos productores, como les decía, lo primero que veíamos era desconocimiento. Y en lo que yo siempre le decía a los técnicos cuando llegaban a visitarnos al campo, que venían mayormente de la región oriental, que tenían que cambiar el chip oriental por el chip chaqueño, ¿no es cierto? Un concepto bastante diferente. Había que cambiar la forma de pensar, había que dejar los prejuicios de lado, cambiar de actitud, ocuparnos en vez de preocuparnos por lo que encontrábamos, saber cuándo establecer prioridades y obtener un aprendizaje de cada uno de los tropiezos que los tuvimos y fueron muchos. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el Chaco con la región oriental? Son suelos con alta fertilidad, con niveles de fósforo superiores a las 75 partes por millón, con alta cantidad de materia orgánica, suelos sin necesidad de correcciones, pero inestables, sequías invernales que impiden desarrollar cultivos en ese periodo, ataques de plagas no tradicionales, como caracol, como langostas, y de orugas, que ante ataques fuertes persisten hasta las etapas de R6 en el cultivo de soja. Tenemos menor presencia de chinches, menor presencia de hongos. El inicio del periodo de lluvias, históricamente para el Chaco Central, arranca el 20 de noviembre. Por lo tanto, no podemos hacer cultivos antes de esa fecha porque necesitamos acumular humedad. Ventanas de siembra más cortas para soja y maíz. Si bien este es un tema que está bastante discutido, sobre todo entre los técnicos de las cooperativas y los técnicos privados, donde hay mucha insistencia en llevar la siembra hasta febrero, creo que tenemos que trabajar sobre esas ventanas de siembra, porque no creo que en todo el Chaco tengamos que pensar en ventanas similares. Creo que hay que adaptarlas a las realidades de las distintas regiones. La utilización de variedades de soja de ciclo largo, grupos 7 y 8, que nos permiten minimizar el riesgo de sequía frente a las variedades del grupo 6, que se siembran en un porcentaje muy importante, que normalmente es la mayor parte del área, y principalmente con la 6410, que es la variedad que más espacio cubre, ¿no es cierto?, en las siembras. Un vigor superior en la semilla, no menor a 85%. Este fue uno de los primeros problemas gravísimos que tuvimos con los proveedores de semillas, que nos traían la semilla que tenían disponible, ¿no es cierto? Y como los semilleros, cuando generan o producen esa semilla, la mandan a cámara de frío y a partir de ahí empiezan a su distribución en la región oriental, con siembras que normalmente arrancan en septiembre, esa misma semilla es la que nos querían vender al Chaco. ¿Y qué ocurría? Que esa semilla se siembra recién a partir del 15 de diciembre y a pesar de estar en cámara fría, el vigor caía sistemáticamente. Entonces lo que nosotros les pedíamos a los semilleros es que aparten la mejor semilla que tenían producida y que esa la conservaran para el Chaco, porque en la región oriental, con niveles de 80% de vigor, se puede sembrar sin ningún inconveniente.
Por otro lado, la presencia de malezas nativas de difícil control. ¿Y cuáles son esas malezas? Bueno, tenemos buba, igual que todos ustedes, generalmente controlada con glifo y 2,4-D, sin manifestar resistencia aún. Capíporo presente entre muchas otras gramíneas nativas que dificultan su reconocimiento hasta floración, lo que obliga a controles químicos a base de cletodin, con acetoclor o metaloclor y muchas veces con controles manuales, aparte de las aplicaciones de los herbicidas. Las malezas también que exigen desecaciones tempranas o doble desecación, que es muy común eso también en el Chaco, porque tenemos que arrancar con las desecaciones prácticamente atrás de la cosechadora, la primera desecación, porque si dejamos crecer, esas raíces se fortalecen y consumen más agua. Y ustedes saben que el agua, el elemento agua para la agricultura del Chaco es indispensable. Tricloris, malva estrella, verdolaga I, verdolaga guazú, carurú, y hoy ya se pueden empezar a ver poblaciones de carurú, ¿no es cierto?, en el Chaco también. Y la presencia de malezas nativas con un desarrollo más lento, que pueden ser controladas con picloram más 2,4-D o con triclopir, como el tuyabola, verde olivo e igobú. ¿Y cuáles son las estrategias que tenemos que encarar en el Chaco? En primer lugar, maximizar los beneficios de la cosecha de agua y del secuestro de carbono por parte de la siembra directa. No se puede hacer agricultura en el Chaco sin siembra directa. Eso es inapelable, ¿no es cierto? Y si vemos aquellos productores que lo están haciendo, ya están cambiando, ellos mismos ya están cambiando de actitud y yendo hacia la siembra directa. Hay que determinar correlaciones entre el monte y los suelos a través de imágenes satelitales seriadas. Determinar las coberturas más adecuadas para un mejor almacenamiento de agua y disminución de la erosión eólica. Clasificar los suelos por ambiente y por textura. Acá nosotros, y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante, la ambientación no la realizamos químicamente como lo hacen la mayoría de los productores en la región oriental. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con la agricultura del Chaco, nosotros al menos, encontramos el problema de los peladales. Y cuando hicimos los primeros estudios a través del índice verde, encontrábamos que había lotes con 60% de peladales. Ustedes imagínense que un lote de 100 hectáreas que se siembra en su totalidad o se pulveriza, ¿no es cierto?, en su totalidad, son lotes de 100 hectáreas, que tuviéramos 60% de peladales, donde no nace absolutamente nada, estábamos gastando por 100 y cosechando por 40. Entonces, eso nos obligó a empezar a ambientar los lotes justamente por peladales, y en función a ese porcentaje definíamos entonces qué cultivo le íbamos a adjudicar. También hay que priorizar líneas de investigación. Hay que realizar ensayos con instituciones públicas y privadas. Gracias a Dios se ha creado la Fundación Ideagro, con la cual estamos trabajando ya. La APACS tiene un convenio con Fundación Ideagro y ya estamos haciendo algunos trabajos en conjunto. Hay que reemplazar híbridos tropicales o tropicales por templados, por híbridos templados en el maíz. ¿Por qué esto? En el intervalo yo estaba hablando con el ingeniero Rodrigo González y le contaba que tenemos un problema muy grave con los maíces, porque los maíces que estamos usando en el Chaco son los que nos quieren vender y no los que nosotros queremos. ¿Y qué pasa con esos maíces? Que muchos son los mismos que siembran ustedes. En el Chaco hemos encontrado un techo con los maíces, que no pasa de 5.000 kilos. Excepcionalmente podemos lograr un 5.500, un 6.000 en años buenos, pero en general nuestro techo es 5.000.
Cuando nosotros enfrentamos ese problema, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa en la Argentina, en el norte argentino, donde las condiciones de clima, lluvia, tierras son bastante parecidas a las del Chaco Central? Fuimos a investigar y nos dijeron, acá hasta hace 7 años atrás sembramos los mismos híbridos que usaban ustedes ahora y no pasábamos de 5.000 kilos. Hace 7 años llamamos al INTA y le pedimos que investigara con otros híbridos diferentes. Y el INTA empezó a investigar con estos mismos y con los templados. Bueno, la conclusión es que hace 6 años en el norte argentino, Salta, Formosa y Chaco, solamente se siembran maíces templados. Y el promedio de los últimos 6 años, donde ha habido años buenos y años malos, son 9.000 kilos. Entonces no podemos seguir esperando, ¿no es cierto?, a que los semilleros digan, ah, no, como solamente hay 50.000 hectáreas de maíz en el Chaco, no nos interesa traer bolsas para el Chaco y vamos a seguir con lo que tenemos para la región oriental. Afortunadamente el ingeniero González, adelante mío, se comunicó con el responsable del área de semillas y ya le pidió que reduzca a 1 año el periodo de ensayos, ¿no es cierto?, para el registro de variedades de clima de maíces templados. Así que esperemos que de aquí a una campaña más ya podamos contar con esos maíces. Recopilar información y generar espacios de intercambio para acelerar los procesos de desarrollo agronómico. Eso lo estamos haciendo a nivel de la asociación. Aplicaciones selectivas para reducir el impacto ambiental y los costos. También ya hay empresas de pulverización, prestadores de servicio que ya están incorporando los equipos de aplicación selectiva. Y también difundir la utilización de tecnologías de innovación, conocidas como AgTech, para la certificación de procesos productivos. ¿Y cuáles son las tecnologías que tenemos que investigar? Bueno, primero, insistir en una integración agrícola-ganadera. Recién el señor Pancraft especificaba, ¿no es cierto?, la integración. Creo que en el Chaco se habla de aproximadamente 4 a 5 millones de hectáreas de pasturas. Si consideramos que lo normal sería que el 20% de eso esté en un proceso de degradación por el manejo que se hacen y los controles, estamos hablando de 800.000 a 1 millón de hectáreas pasibles de ser transformadas a agricultura. Eso es muy posible y el costo de llevar esa área ganadera, agrícola, no es mucho más de lo que significa estar intentando recuperar esos lotes, ¿no es cierto?, para producir, por lo general, menos de lo que están produciendo las pasturas buenas. Determinar variedades e híbridos adaptados al Chaco Central. Cultivos alternativos se están haciendo, por supuesto. El sésamo, el algodón ha entrado con bastante interés en esta última campaña gracias a las 2 desmotadoras, una ya funcionando, la otra en proceso de construcción. La chía, el poroto mum, también el poroto negro y el girasol, que es un tema que se ha investigado poco, muchos le tienen miedo por el problema de las palomas, pero deberíamos pensar que el girasol podría ser un cultivo para introducir en la rotación, sobre todo por el sistema radicular que va a ayudar mucho a la penetración y a mejorar la estructura de los suelos. Determinar la rotación agrícola ideal, todavía no la tenemos bien definida. Encontrar las ventanas de siembra ideales para cada cultivo. Determinar coberturas que minimicen la presencia de peladales. Técnicas de riego y su impacto sobre la salinidad. Se está usando bastante el agua en la agricultura, en una agricultura que arranca en el mes de septiembre normalmente, pero con poca experiencia y con riesgos, ¿no es cierto?, de que empiecen a salinizarse los suelos. Variación de los niveles de fertilidad, en el caso de, sobre todo, maíz y sorgo, hacer ensayos con nitrógeno, ya sea urea o sulfato de amonio, para poder mejorar también la productividad.
La aplicación de la inoculación o nodulación. La inoculación es un tema en el cual estamos muy preocupados. No sé si la mayoría sabe, pero en la época de siembra del Chaco, las temperaturas del suelo, a pesar de las coberturas, pueden llegar a 40, 45 grados y los inoculantes, o sea, las bacterias de los inoculantes no soportan esas temperaturas. Entonces tenemos que trabajar mucho en inoculantes que vengan con protectores, que vengan con sistemas que permitan mayor sobrevivencia de las bacterias. La cosecha de agua mediante desecaciones estratégicas, mezclas de herbicidas para contrarrestar la resistencia de malezas y siembras aéreas de coberturas en etapas reproductivas del antecesor, ya sea soja o maíz. Y acá está la clasificación que yo les comentaba. Cuando nosotros encontramos que los lotes tienen mayor de 80% de cobertura, vamos al cultivo de soja, lo que llamamos un ambiente A. Cuando la cobertura no llega al 80%, pero está por encima de 60%, sembramos maíz o algodón, es lo que llamamos ambiente B. Y cuando la cobertura no alcanza el 60%, vamos directamente a una cobertura. Y en algunos casos, les digo, no, por lo general, en palmeiras, no baja del 10% del área. Estamos hablando de 15.000 hectáreas agrícolas en este momento. O sea que estamos haciendo 1.500 hectáreas de cobertura como mínimo, ¿no es cierto?, para evitar el problema ese de los peladales. Y ahí sembramos Rusiciensis o Mileto, dependiendo de la época, ¿no es cierto?, del año. Es el ambiente C. Entonces tenemos las rotaciones que estamos utilizando en el ambiente A, es soja sobre maíz o soja sobre cobertura de invierno y soja atrás. Este tipo de rotación no es muy fácil lograrla todos los años porque necesitas agua en el mes de mayo principalmente para la siembra de esa avena o del centeno o del secale, del triticale, perdón. No siempre la tenemos. En ese caso hay que elegir, ¿no es cierto?, en función a la presencia de peladales, si repetimos soja o vamos a maíz o algodón. En los ambientes B hacemos maíz sobre soja o algodón sobre soja, y en los ambientes C, como les dije, hacemos cobertura o maíz para silaje, ¿no es cierto? Esas son las rotaciones que estamos utilizando. Y esto es un poco la evolución de los rindes que les quería mostrar. En el caso de la soja, desde la campaña, si bien la experiencia de cómo crezca empieza en el 2009, esto refleja lo que son los campos hoy de palmeiras, que empiezan en el 12-13. Fíjense, acá estamos hablando de 20 kilos, ¿no? 20 kilos de producción. 491 milímetros de lluvia, 0,41 milímetros por kilo producido. Ahora fíjense acá, 19-20, tuvimos menos lluvia, 417 milímetros y tuvimos 390 kilos de rendimiento. ¿Por qué es eso? Porque acá, en el Chaco, ustedes saben perfectamente que los suelos necesitan un proceso de estabilización que dura aproximadamente entre 4 y 5 años dependiendo el manejo y los cultivos que se elijan. Y acá está bien claro, ¿no es cierto? El 13-14, donde ya tuvimos una lluvia relativamente normal, tuvimos 1.810 kilos de rendimiento. Al año siguiente, con menos lluvia, solo 600 milímetros, llegamos a casi los 2.300 kilos. En el año 15-16, con lluvia normal, 2.650. Y fíjense, las tres rayas representan los tres promedios. Entre el año 16-17 y 18-19, que fueron 3 años de aguas, de lluvias normales dentro de los históricos, tuvimos 3.530 kilos de promedio. O sea que el Chaco
depende fundamentalmente del agua y no de fertilidad de suelos, porque eso lo tiene y le sobra. Si consideramos ya un poco más años, desde el 13-14 hasta la 18-19, el promedio ya baja a casi 2.900 kilos, y cuando tomamos todo el promedio histórico, donde tenemos 1, 2, 3, 4 años malos, el promedio nos está dando 1.888 kilos, 80 kilos. Y ustedes dirán, ¿se puede ganar plata con eso? Sí, porque salvando este último año, donde obtuvimos 950 kilos, con la soja en $600, eso cubría los gastos que estaban en el orden de los 800 kilos aproximadamente. Los años anteriores, estos años, los costos de producción se mantenían en el orden de los $370, y eso equivalía aproximadamente a 1.100, 1.200 kilos por hectárea. Por lo tanto, en el promedio histórico estamos hablando de un margen de 500 a 600 kilos por hectárea. En el caso de maíz pasó algo parecido. El maíz no arrancó en el 12-13 porque no había todavía maíces transgénicos, solamente había sorgo. El sorgo es otro problema en el Chaco, es un excelente cultivo. El problema que tiene son las palomas, ¿no es cierto? No queremos engordar palomas concretamente, entonces preferimos esperar a que saliera el maíz. Y ustedes ven ahí también el impacto del periodo de estabilización, que fueron los primeros 3 años. Llegamos a lograr en los mismos 3 años que tuvimos buenos rindes de soja, un promedio de 5.220. En el periodo de 14, 15, 18, 19 tuvimos 4.500 aproximadamente, y el promedio general histórico hasta ahora estamos en 3.300. El costo aproximadamente del maíz está en 2.500 kilos, así que con estos rindes, digamos, se sigue conveniendo hacer maíz. Y si ustedes miran lo que les comentaba antes, el techo nuestro fue de 5.600 kilos, 3 años buenos, 5.200 de promedio. Eso es un reflejo de lo que los maíces tropicales por temprados pueden producir en el Chaco. Por eso tenemos que ir a los maíces templados. Muy bien. Gracias, ¿no?